Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 29 de abril de 2022. Bueno, otra semana difícil para la emocionalidad de los inversores, de aquellos que invierten en acciones, sobre todo por supuesto a lo que les gusta mirar el mercado todos los días porque le interesa, porque es algo que, mm, que despierta su curiosidad. Y bueno, semanas como esta, que bueno, encima tuvimos la presentación de los balances de las empresas más importantes, generaron estos niveles de volatilidad que vemos en las velas de los últimos 5 días. Y la verdad que sí, o sea, son niveles de volatilidad muy altos que si uno no está acostumbrado, sobre todo si arrancó a invertir en 2020 después del COVID o incluso en 2021, bueno, te pueden afectar porque, como ya lo hemos dicho muchas veces, esto es el mercado. O sea, el mercado es mucho más esto que vemos ahora que lo que vimos en 2021, que fue un año muy, muy, muy tranquilo. Y por supuesto, siempre el límite es la salud. O sea, si estamos viendo el mercado día a día durante toda esta corrección y nos está afectando, bueno, tengámoslo presente porque nada justifica que pongamos en riesgo nuestra salud por nuestras inversiones. Más aún, nuevamente, sigo repitiendo que estamos en una corrección de mercado. Entonces, a pesar de todos los movimientos que estamos viendo, estas últimas 2 semanas que fueron muy bajistas, eso no quita que seguimos en una corrección de mercado que eventualmente terminará. Tal vez termine en un mes, tal vez termine antes, tal vez un poquito después, pero si analizamos los datos históricos de las correcciones de mercado, no deberíamos estar tan lejos de terminar esta corrección, aunque también es cierto que esta corrección que estamos viviendo, que arrancó acá el 4 de enero, se está prolongando más de lo que en promedio se han prolongado las correcciones de mercado, que fueron más o menos 3 meses y medio. Y para eso traje esta tabla que armé con todas las correcciones mayores. Recuérdense que cuando comentamos sobre correcciones en estos informes, hablábamos de correcciones menores, que sería una baja del índice Standard & Poor's de entre el 0 y el 10%. Muchos directamente llaman a eso tomas de ganancias, ni siquiera lo llaman correcciones, y llaman sí correcciones a bajas de entre el 10 y el 20%. Y nosotros acá le decimos correcciones mayores, pero bueno, es un tema simplemente de nomenclatura. Entonces, el índice Standard & Poor's se creó en 1926. Yo acá tomé todas las correcciones de entre un 10 y un 20% que ha tenido el Standard & Poor's a lo largo de su historia, con fecha de inicio, fecha de fin, duración medida en meses, el rendimiento bajista, o sea, la caída que tuvo el Standard & Poor's, y los rendimientos subsecuentes que tuvo el índice 6 meses después, 12 meses después, 24 meses después de alcanzado el mínimo de la corrección. Y fíjense cómo justamente se respeta esto del 20% de baja. Vemos acá la cantidad de correcciones, vemos sobre todo acá en los últimos años, acá tenemos una, acá tenemos otra, acá tenemos otra, la cantidad de correcciones que han frenado más o menos en el 20%. La última, de hecho, la última grande que tuvimos antes de esta que estamos viviendo ahora, sí omitimos por supuesto el COVID, fue la de 2019, que también fue 19,8%. Y uno diría, bueno, pero ¿quién puso la división entre un 20%, que más de un 20% es mercado bajista y menos es una corrección? Bueno, la puso el mercado a lo largo de su historia. No hay un paper académico, no hay un manual, no hay un organismo que dijo más de un 20% es mercado bajista, sino que fue algo que se fue estableciendo y vemos que justamente el mercado con esa idea en mente muchas veces es comprador cuando el índice está por llegar al 20% de caída, y ahí es cuando han terminado las peores correcciones que hemos tenido durante los últimos años. Y bueno, el término, o mejor dicho, esta regla del 20% también ha migrado a todo el resto de los índices, pero eso está mal. O sea, para hacer este tipo de análisis, sí o sí es obligatorio, podría decir, utilizar un índice que sea representativo del mercado y que esté bien constituido. O sea, bien constituido significa que esté ponderado por capitalización de mercado y que tenga una representación fiable y que sea exhaustiva de lo que sería la economía del país. O sea,
En Estados Unidos, los únicos índices que pueden calificar para este tipo de análisis son el MSCI de Estados Unidos, que es básicamente una copia del Standard & Poor's, el Standard & Poor's, por supuesto, que es el que utilizo yo, o también podríamos usar el Wilhelm 5000, que utiliza 5000 acciones. Pero, por supuesto, no podemos utilizar el Dow Jones, porque es un índice que está mal hecho, porque no pondera por capitalización de mercado, sino que pondera por precio. Y tampoco podemos utilizar el Nasdaq, porque es un índice que no es representativo de la economía de Estados Unidos. Es un índice que tiene demasiada ponderación a sectores como el tecnológico, como el de consumo discrecional y como el de comunicaciones, y tiene prácticamente nada de representación de sectores como el energético, el de utilities. El del financiero tiene bastante, pero digamos no es un índice que yo podría decir que es representativo de la economía de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ahora el Nasdaq ha bajado más de un 20% y muchos dicen, sí, el Nasdaq está en mercado bajista. Sí, obviamente, sí, si yo utilizo esta metodología, podría decir sí, obviamente, pero no es un índice representativo de la economía. O sea, no podría utilizar yo ese índice. O sea, no podría yo decir que como el Nasdaq está en mercado bajista, Estados Unidos está en mercado bajista, porque no es un índice representativo del mercado de valores de Estados Unidos. Tengo que utilizar el Standard & Poor's, como está en esta tabla, el MSCI de Estados Unidos, que básicamente va a ser igual al Standard & Poor's, o el Wilhelm 5000, algún índice que tenga obviamente una gran cantidad de acciones, que sea muy representativo, o sea que los sectores estén bien representados y que pondere por capitalización de mercado. En general los índices del MSCI, todos los índices del MSCI son buenos para hacer este tipo de análisis porque son todos índices que siguen este tipo de metodología. Todos ponderan por capitalización de mercado, todos tienen el cuidado, digamos, la metodología tiene el cuidado de buscar que el índice sea una representación fiable del mercado de capitales de ese país, ya sea Japón, algún país de Europa, China, incluso los mercados emergentes, por ejemplo. Entonces son índices que son correctos para esto. Y bueno, acá lo que quería mostrar era esto. O sea, acá tenemos la duración en meses y bueno, vemos que han habido, afortunadamente hace ya mucho tiempo atrás, correcciones de mercado que fueron larguísimas, que duraron, como vemos acá, de 1976 y de 1959, duraron más de un año. Eso afortunadamente no pasa. Yo por eso decía en informes anteriores, cuando hablaba de correcciones de mercado, que las correcciones de mercado duran más o menos 3 meses, porque me estoy basando en estos datos, que incluso están un poco sesgados por estos valores. Pero yo lo que más me focalizaría es en esta última parte, más o menos de la década de los 90 en adelante, pero tampoco tengo demasiados datos, porque si yo me fijo acá, veo que, por ejemplo, en 1998 hubo una corrección bastante fuerte, que llegó casi al 20% y que duró un mes y medio, y que después más o menos las correcciones duraban así 3 meses, un poco más. Acá tenemos una de 2011 que duró 5 meses. Algo que me llamó mucho la atención es que, si se fijan, en el mercado alcista, que fue desde más o menos septiembre 2002 hasta agosto 2007, cuando arranca ahí la crisis financiera de 2008, no hubo prácticamente correcciones, hubo una sola corrección de mercado mayor al 10%, o sea, fueron años muy tranquilos para ser inversor en acciones de Estados Unidos. Uno me dirá, bueno, así terminó, pero no es que terminó la crisis financiera del 2008 porque no hubo correcciones de mercado, sino que fue por otra razón. Pero si nos fijamos acá encontré esta corrección de mercado que duró 3 meses, casi 3 meses y medio, de 2002, que termina en 2003, y después tengo que irme hasta 2010, obviamente excluyendo la crisis financiera del 2008, que no se considera corrección, se considera mercado bajista. Tengo que irme hasta 2010 para recién ahí encontrar una corrección de mercado del 16%, y después las que vimos, por supuesto, en la década anterior. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? Bueno, por un lado, por supuesto, que utilicen esto como referencia, como para entender que, a pesar de lo doloroso que es esto, no es nada diferente a lo que hemos visto. O sea, todas estas correcciones de mercado seguramente fueron dolorosas para los inversores que estuvieron comprados en acciones, y algunos habrán sido traders y habrán tradeado la volatilidad, otros habrán sido compradores de empresa. Por ejemplo, cuando se habla de Warren Buffett, de los mejores momentos de Warren Buffett,
fueron acá, en la década del 70. Cuando ustedes ven todas estas correcciones de las décadas del 70, que fueron varias, como vemos acá, todo este conjunto de correcciones que hubo, por la enorme volatilidad que hubo en la década del 70 y principios de los 80, bueno, estos fueron los mejores momentos de Warren Buffett, porque fueron los momentos donde él aprovechó la gran volatilidad del mercado y estas caídas fuertes que tuvo el mercado para comprar a precios muy baratos empresas de buena calidad, empresas con buenos fundamentos que incluso las mantiene hasta el día de hoy, como por ejemplo en el caso de Coca-Cola. Entonces, lo que más me importa es esto, o sea, cada una de estas correcciones fue dolorosa para los inversores que estuvieron comprados, cada una de ellas seguramente fue justificada de varias maneras diferentes por los analistas de aquella época. Algunas de estas tuvieron que ver con guerras, como por ejemplo ahora la invasión de Ucrania, algunas tuvieron que ver con inflación, algunas tuvieron que ver con subas de tasa de la Fed, pero lo más importante es que seguramente en algunas dijeron esta vez será diferente por esta razón, pero todas ellas terminaron, o sea, todas ellas eventualmente terminaron cuando Estados Unidos no entró en recesión y el sentimiento inversor se calmó eventualmente y el mercado siguió su curso. Por ejemplo, no quiero que se extienda tanto este video como el de la semana pasada, así que no sé, vamos a ver un ejemplo de todo. La de 2018 ya la he mostrado varias veces. Vamos a mostrar esta de 2011, que fue bastante dura, duró 5 meses, un poquito más de 5 meses y llegó casi al 20% de baja. O sea, me tengo que ir hasta 2011 más o menos. Vamos a esperar que me cargue acá bien. Vamos a ir para atrás, para que ustedes vean lo que fue una corrección normal de mercado, porque si arrancaron a invertir hace relativamente poco, o sea, capaz que creen que el mercado es así desde ahora, y no. Acá, por ejemplo, tenemos esta corrección que vemos acá, arrancó el 2 de mayo y termina acá, el 4 de octubre. Por eso veíamos acá que decía que duró más o menos 5,2 meses, un poquito más de 5 meses. Y si yo tomo efectivamente la medición acá desde el máximo, veo que acá estoy hablando de 19,66%. O sea, imagínense lo que debe haber sido para la gente que estaba invertida en aquel año 2011, a 2 años apenas de terminada la crisis financiera de 2008. Bueno, o sea, imagínense lo que habrán sido las narrativas. O sea, más o menos estuve mirando a ver cuáles eran las narrativas que circulaban en aquel momento para justificar esta baja. Y bueno, y obviamente miren lo que fue esta baja, que tuvo que ver principalmente con la Unión Europea. Acá arrancaban los problemas de la Unión Europea, los problemas de la deuda griega, los problemas de España, de Portugal, de Italia también. Y se hablaba de posiblemente la salida de Grecia del euro, bueno, y todo ese tipo de crisis que hicieron que eventualmente en 2012 y en 2013 Europa entrara en recesión. Y aún así Estados Unidos no entró en recesión, el mundo no entró en recesión y el mercado alcista de Estados Unidos no se cayó. Entonces ahora están hablando mucho de la crisis que provoca la invasión a Ucrania y que Europa podría entrar en recesión. Bueno, yo ya les digo que en 2012 y 2013 Europa, con motivo de estos problemas que provocaron esta corrección, Europa entró en recesión, y entró en recesión durante 2 años y después se recuperó por suerte. En el 2016 encima tuvo el Brexit, y aún así el mercado alcista de Estados Unidos no se cayó. Y como vemos, a pesar de todo, o sea, traten de ponerse bien en la piel de quienes estaban invertidos en aquel momento y comparen con lo que estamos sintiendo nosotros ahora. Nosotros estamos más o menos un 14% abajo, esto fue casi un 20% abajo. Pero eventualmente terminó, y el mercado se recuperó y siguió subiendo, y hubieron otras correcciones, y aquellos que invirtieron en buenas empresas seguramente obtuvieron muy buenos rendimientos por haber mantenido la calma durante las correcciones. O sea, ya lo he dicho en otros informes y lo vuelvo a repetir, las correcciones de mercados no son un llamado a desarmar todo nuestro portafolio y pasarnos a otro instrumento de inversión, son un llamado a la paciencia, a la mesura, a revisar nuestras tesis de inversión. ¿Por qué tengo que comprar esta empresa? ¿Qué me hizo a mí comprar esta empresa? ¿Cuál es la evaluación de esta empresa? Porque en todo caso son una gran oportunidad si yo tengo liquidez para aprovechar y comprar esas buenas empresas, esas empresas de calidad que han quedado, algunas han quedado cotizando a valores
pero muy baratos con respecto a su potencial, otras no tanto, pero eh, estamos viendo grandes oportunidades. Y es increíble porque obviamente en nuestro mercado bursátil, digamos, en el mercado de acciones, lo que ocurre en nuestro ámbito, digamos, en nuestro entorno, lo que ocurre es lo contrario a lo que pasa en la economía real. O sea, generalmente cuando no sé, una tienda de ropa hace una oferta y baja el 30%, vamos a suponer 30% de descuento en una campera que la semana pasada la compraba a 100 y ahora la puedo comprar a 70, obviamente que si nos interesa, si consideramos que es una buena prenda, si nos gusta, vamos y la compramos. Ahora, tengo acciones cotizando 30% menos de lo que cotizaban al principio de año y la gente no las quiere. Y uno dice, bueno, pero a ver, Google, mirá el balance de Google. O sea, fíjate que es una buena empresa. Por poner un ejemplo, o sea, trato de no dar recomendaciones puntuales en estos informes porque uno debería hacer su propio trabajo y no comprar acciones por recomendación de otro. Pero bueno, por poner un ejemplo de una empresa que sacó un balance que medio que no gustó, pero cuando uno analiza un poquito qué es lo que pasó con el balance, por qué vino menos de lo esperado, son meramente ajustes contables y la realidad de la empresa es mucho mejor de lo que superficialmente parece. Y aún así va a haber gente que tal vez diga, no, más vale espero a que aclare, espero a que esto se calme y después la volveré a comprar. Bueno, mi respuesta es que nunca se aclara y la claridad en los mercados financieros se paga caro. Y cuando uno espera a que las cosas se recuperen para comprarlas, bueno, obviamente después la va a estar comprando más cara. Y obviamente el riesgo de comprar caro implica que aumenta la probabilidad de que eventualmente venga otra corrección de mercado, porque les aseguro que esta corrección va a terminar, pero que en algún día va a volver otra, y uno esté sufriendo de nuevo porque compró tal vez muy alto y ahora está sufriendo porque le bajaron las acciones. Entonces, las correcciones de mercado son así, son dolorosas, pero si uno entiende, o sea, primero si uno entiende que estamos en una corrección de mercado y no en un mercado bajista, y aprovecha, y por otro lado entiende aquello en lo que invierte, se va a mantener más tranquilo con semanas tan volátiles como las que hemos tenido y eventualmente cuando la corrección termine y las acciones se empiecen a recuperar y se recuperen, bueno, va a poder ganarle a los índices en rendimiento porque digamos, son algo que no nos gustan las correcciones de mercado porque nos hace sentir mal, porque vemos el valor de nuestro portafolio y claro, si miramos el valor de nuestro portafolio con respecto a diciembre, vamos a sentirnos mal, pero por otro lado son muy buenas en el sentido de que generan ineficiencias en los precios de las acciones, haciéndolas a cotizar a precios extremadamente baratos y nos dan esa oportunidad para comprarla que eventualmente cuando el mercado se recupera nos permite, cuando miramos el rendimiento total de nuestro portafolio, ganarle en rendimiento al índice sin necesariamente haber asumido un mayor nivel de riesgo, porque hemos comprado empresas de muy buena calidad que el mercado nos las estaba ofreciendo a precios de descuento porque las estaba vendiendo no racionalmente, sino principalmente ligado a emocionalidad de los inversores, a sentimiento inversor negativo. Entonces, bueno, como para redondear ya esta parte, o sea, a ver, lo que podemos ver es decir, a ver, esta corrección de mercado arrancó acá, el 4 de enero, llevamos más o menos un 14%, sí, con un 14%, llevamos un 14% de baja y llevamos casi 4 meses, la semana que viene vamos a cumplir 4 meses desde que se inició la corrección, en términos de la medición que yo hice acá serían 3,8 meses, o sea, estamos en un 14% de baja y con 3,8 meses de duración hasta el momento de la corrección, porque claramente con el mínimo de hoy se marca un nuevo mínimo, así que bien podría revertir esto la semana que viene y que esto termine siendo como un doble piso, que ya ha pasado en varias correcciones en el pasado, o tal vez podríamos llegar a ir bajando y acercarnos más al 20%, ojalá que no, pero bueno, ¿qué es lo que quiero indicar? Que llevamos 3,8 meses de corrección, 14% de baja, estamos totalmente en el promedio. O sea, si ustedes se sienten mal, si ustedes sienten que los mercados no eran así y ahora los mercados empeoraron,
¿por qué tengo que haber invertido? ¿Por qué no nací antes e invertí antes en contextos mejores para el mercado? O sea, ¿por qué tengo que estar invirtiendo en estos contextos? Bueno, este contexto es absolutamente promedio, o sea, la corrección que estamos viendo en este momento no tiene nada de diferente de todas estas correcciones que ha tenido el Standard & Poor's a lo largo de su historia. E incluso les tengo que decir que, obviamente, si la comparamos con la de 2011, esta corrección queda hasta suave, podríamos decir, a pesar de que no es para nada suave, pero piensen que en 2011 fueron 5 meses de corrección, casi 20% de baja, estamos en 3,8 meses de corrección, 14% de baja, estamos recontra dentro del promedio. Ojalá que más o menos esto termine durante las próximas semanas, porque como vemos también, si analizamos las últimas correcciones, no nos vayamos tampoco a la década del 70, porque lo cierto es que los mercados cambian, los mercados evolucionan, no puedo yo comparar la duración que estamos teniendo en esta corrección de mercado contra la de la década del 70 o la del 59, porque no tiene sentido, los mercados eran tremendamente diferentes en aquel momento, eran mucho más volátiles de lo que eran hoy, por cierto. Así que yo estoy comparando con correcciones anteriores, tengo por supuesto la del 2015, en el 2015 a 2016 también tuvimos una corrección de 8 meses, que más o menos la baja fue similar a la que estamos teniendo ahora, 14,2%, pero duró 8 meses, así que se hizo esperar, digamos, fue una corrección bastante prolongada. Y nuevamente quiero volver a recalcar estas últimas 3 columnas para que vean los rendimientos que tuvo el Standard & Poor's después de cada una de esas correcciones. Vean, o sea, comparen, miren los rendimientos promedios, la mediana también, o sea, para que entiendan que a pesar de que uno mira el mercado todos los días y hace como un super zoom, pone una super lupa con respecto a lo que está pasando esta semana, este mes, este día, y si uno abre un poco más el panorama y empieza a mirar lo ocurrido en el pasado en los mercados, no sé, o sea, si yo no logro tranquilizarlos con esto, ya no sé qué hacer, como para decir tranquilo. O sea, lo que estamos viendo es algo que ha pasado muchas veces en el mercado. En todas aquellas veces se habrá dicho que esto es diferente por tal causa, por tal otra causa, por, qué sé yo, la inflación, por la guerra. Bueno, varias de estas correcciones de mercado tuvieron su justificación en la guerra y en la inflación, y acá las vemos, terminaron, y miren los rendimientos que tuvieron los índices después. Así que tengámoslo bastante en cuenta. Y bueno, como vengo diciendo en los informes anteriores, ok, esta semana el Standard & Poor's, el Nasdaq, las acciones de Estados Unidos marcan nuevo mínimo. ¿Cómo hago para darme cuenta que esto es una corrección y no es un mercado bajista? Bueno, ya varias veces lo dijimos, los mercados bajistas no arrancan así, con caídas del 14% en 4 meses. Arrancan con caídas muy suaves, de menos del 2% por mes. Puede ser que algún mes caiga un 3, un 4, pero después se recupera. Acá vimos algunas recuperaciones, pero llevamos 4 meses y vamos 14% de baja. Esto no es en absoluto lo que ocurre con mercados bajistas, que arrancan de una manera muy suave. Y la gran diferencia, por supuesto, la diferencia crucial, además de la baja que en el mercado bajista es más del 20 y en correcciones del menos del 20, la principal diferencia, por supuesto, son los fundamentos. O sea, las causas de los mercados bajistas son lo suficientemente fuertes e intensas y graves como para llevar a Estados Unidos y tal vez como pasó en la crisis financiera del 2008, a todo el mundo entero a una recesión. Entonces, si yo analizo las causas de esta corrección de mercado y veo que no tienen la capacidad de llevar a Estados Unidos a una recesión y que los datos económicos no me están indicando que Estados Unidos puede entrar en recesión, entonces esto es una corrección de mercado y sigue siendo una corrección de mercado. O sea, sería la primera vez en la historia, si es que vemos al índice caer por debajo del 20% en las próximas semanas o en el próximo mes, sería la primera vez en la historia que vamos a ver un mercado bajista en el Standard & Poor's con la economía de Estados Unidos creciendo. Y sé que esta semana salió el dato del PBI y que vino negativo, y lo vamos a analizar ahora en un ratito, para que entonces tratar de llevar un poco de tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a ver, ¿qué está pasando con la invasión a Ucrania? Que es justamente una de las causas
que se le atribuye a esta corrección? Bueno, hasta ahora no ha escalado, incluso a Rusia le está costando, afortunadamente le está costando mucho más de lo que esperaba el ejército ruso. El ejército ucraniano ha ofrecido una buena resistencia. Después el tema de la Fed, a pesar de que está subiendo las tasas y las va a subir en la próxima reunión, los movimientos de la Fed son totalmente públicos y por lo tanto están en los precios, o sea, los futuros de tasa de interés van reflejando la expectativa de los inversores. Como los mercados están interconectados, no puede ser que algo que ocurre en el mercado de las tasas de interés no esté reflejado en las acciones y en los bonos, porque son todos mercados que la información fluye de uno a otro, así que eso ya está en los precios. O sea, uno dice, pero la Fed va a subir la tasa de interés 0,5% en la próxima reunión. Bueno, el mercado ya lo sabe, eso ya está en los precios. O sea, y obviamente que la Fed siempre trata de no hacer algo de manera imprevista para justamente no generar más incertidumbre en los mercados. Después está todo el tema de la inflación. Bueno, como ya hemos dicho, la inflación del mes que viene ya va a ser una inflación que va a dividir contra abril, o sea, la inflación en realidad de este mes que se va a comunicar, se va a publicar el mes que viene, ya va a dividir contra abril del año pasado, que ya fue el primer mes inflacionario. Así que el dato interanual debería por lo menos estabilizarse y en el mejor de los casos empezar a bajar. Entonces tampoco es que estamos viendo que la Fed cambió su política monetaria, que la invasión de Rusia escaló o que la inflación ahí da signo de acelerarse. O sea, tampoco estamos viendo cambios en esas variables como para decir, uy, sí, la situación está empeorando, así que Estados Unidos va a entrar en recesión y por lo tanto las acciones se están anticipando a eso y pronto van a llegar al mercado bajista. No está pasando nada de eso, porque de hecho si miro, por ejemplo la curva de tasas, que la vemos acá, sigue con una pendiente saludablemente positiva. Hay un 2%, poquito más del 2% de diferencia entre la tasa de 10 años, que está ahí en 2,9 por ahí, y la de 3 meses, que está en 0,8. O sea, más de 2% de diferencia entre las tasas largas y las tasas cortas. Esta es una curva extremadamente saludable que presagia crecimiento económico, no presagia recesión. Y después, otros indicadores. Podríamos mostrar dos indicadores que también se pueden utilizar para ver si Estados Unidos corre el riesgo de entrar en recesión, porque por supuesto ninguno de estos indicadores es 100% fiable, porque ninguno te dice cuándo va a entrar en recesión. Lo que sí te dicen es, mira, por ejemplo, la curva de tasas, si se invierte la curva de tasas, ya uno sabe que Estados Unidos corre el riesgo de entrar en recesión, pero no sabe cuándo. Puede ser en un año, puede ser en 18 meses, puede ser hasta 24 meses ha ocurrido. Lo mismo pasa con este, que es el Leading Indicators. Lo pueden googlear, es un indicador gratuito que se comunica de manera gratuita. Si buscan Conference Board Leading Indicators, les va a aparecer. O sea, hay para muchos países, hay para Europa, para Estados Unidos, para Japón. Y lo que vemos, el Leading Indicator es como un índice que trata justamente de mostrar variables que lideran la información, o sea, lideran el comportamiento de la economía. Son variables que predicen el comportamiento de la economía de los países. Hay algunas que, cuando yo miro los componentes, hay algunas variables que en realidad no son demasiado predictoras, pero bueno, las ponen igual, como por ejemplo la tasa de desempleo. O sea, la tasa de desempleo no es predictor de nada porque siempre se calcula a mes vencido. Sin embargo, está dentro de este índice de Leading Indicators. Bueno, está bien, discutible. Yo no la pondría porque para mí no es un Leading Indicators. Pero también en este índice está, por ejemplo, el índice Standard & Poor's, porque claramente las acciones son Leading Indicators porque se mueven antes que la economía. Ya sabemos que primero se mueven las acciones, después se mueve la actividad económica y después se mueve el empleo en la gran mayoría de los casos. En el COVID lo vimos, las acciones hicieron mínimo el 23 de marzo y a partir de ahí arrancaron la recuperación. La recesión en Estados Unidos terminó oficialmente en julio, o sea, varios meses después, y ni que hablar el desempleo que empezó a bajar varios meses después. O sea, generalmente las acciones siempre se van a mover primero, a menos que ocurra algo como pasó en 2002, donde hubo una ley que afectaba directamente a las empresas que cotizaban en bolsa y eso hizo que las acciones se recuperaran después de la economía, pero son estos casos muy puntuales. En general las acciones son Leading Indicators tanto para subir como para bajar. Otra de las variables que está incluida en este índice
es la curva, o sea, la diferencia entre las tasas largas y las tasas cortas, aunque a diferencia de lo que hago yo, que uso la de 10 años contra la de 3 meses, acá utilizan la de 10 años contra las tasas de los fondos federales de la Fed, o sea, se van al extremo, o sea, utilizan la tasa más corta de la Fed, que es la tasa overnight, que acá sería como el pase bancario, más o menos, el call, o sea, el overnight de un día para el otro. Bueno, esa es la que utilizan ellos, o sea, la diferencia entre la tasa a 10 años menos la de los fondos federales de la Fed, que es básicamente la tasa que la Fed mueve o deja estática en cada una de sus reuniones. Entonces, lo primero que vemos acá es que el leading indicators, o sea, el índice que nos indicaría si la economía de Estados Unidos está creciendo o va a crecer en realidad, porque trata de anticiparse, en marzo aumentó, como dice acá. El leading indicator aumentó en marzo, cuando te da todo un desglose, te explica la metodología, incluso si uno se fija puede incluso ver bien las variables, todas las variables que utiliza, porque obviamente utiliza la tasa de desempleo, utiliza las horas trabajadas, pero bueno, más que nada lo que quería mostrar era esto, era justamente acá tenemos la línea azul, entonces lo que vemos justamente que no es un indicador para hacer market timing, o sea, no es un indicador que yo puedo decir, bajó, entonces se viene una recesión, porque acá vemos, por ejemplo, acá, si yo me fijo, vamos a bajar un poquito, si yo me fijo acá, venía bajando desde 2006, o sea, vemos acá 2006 que venía bajando, se estabiliza, después empieza a bajar ahí en 2007, cuando ya arranca también el mercado bajista, o sea que podríamos decir, predijo esto que Estados Unidos iba a entrar en recesión como resultado de la crisis financiera del 2008. Y ponele que sí, pero la verdad es que, o sea, si me lo predecía ya en 2006 es como que estabas demasiado antes. Acá vemos lo mismo, ¿no? En el año 2000, también con respecto a la recesión que vino cuando explota la burbuja de las .com, también vemos también que empieza a caer bastante antes. Y acá incluso vemos momentos donde baja y no hubo recesiones, con lo cual no es algo infalible, no es que siempre que baja hay una recesión. Y acá, bueno, acá en 2019 vemos esto, vemos que no era que bajaba, pero más o menos como que estaba ahí medio estancado y después vino el COVID. O sea, obviamente, como decía también con respecto a la curva de tasas que se invierte en 2019, decir que la inversión de la curva de tasas de 2019 predijo la recesión de 2020 sería tanto como decir que predijo el COVID, lo cual es ridículo. Lo mismo esto, ¿no? O sea, decir que el leading indicator estaba mostrando que Estados Unidos estaba estancándose económicamente, como veíamos acá, que el crecimiento económico de Estados Unidos estaba desacelerando y que entonces vino la recesión del 2020, también sería lo mismo que decir que este indicador predijo el COVID, lo cual es ridículo. Pero sí es cierto que 2019 estaba juntando todos los condimentos como para que, si no hubiera venido el COVID, 2020 tal vez hubiera sido el fin del mercado alcista de 2009, porque teníamos inversión de la curva de bonos, teníamos al leading indicator mostrando un estancamiento económico y teníamos al Standard & Poor's muy optimista subiendo 31,5% en el año. Ok, después vino el COVID y lo cambió todo, pero o sea, es como que se iban juntando varios indicadores. El Standard & Poor's estaba empezando a subir mucho, 31,5% era muchísimo. El optimismo en el mercado era bastante grande, la curva estaba invertida, el leading indicator mostraba ciertos indicios de estancamiento, entonces si no hubiera venido el COVID, tal vez hubiéramos visto el final del mercado bajista, pero bueno, no pasó, del mercado alcista digo, no pasó. Y no puedo andar especulando en qué hubiera pasado si. Lo que sí puedo ver acá es que en este momento el leading indicator con datos de marzo está en récord histórico. O sea, no está mostrando esto que veíamos antes de recesiones anteriores. Entonces, acá por ejemplo hubo una baja y no entró en recesión, pero lo que sí no veo son contextos donde está como subiendo mucho y de repente se entra en recesión. Entonces, este indicador se puede consultar todos los meses, está disponible gratuitamente, así que vale la pena seguirlo si es que estamos temiendo que Estados Unidos entre en recesión, porque lo que a mí me está indicando esto es que con datos de marzo, veremos ahora cuando se publiquen los datos de abril, que no hay indicios, o sea, la curva de tasas no me indica que esté el mercado anticipando una recesión. El leading indicator, que utiliza 10 indicadores muy importantes que han demostrado poder predictivo, podríamos decirle, aunque para nada es un poder que me da market timing, por supuesto,
Esto tampoco está mostrando que esté deteriorándose la actividad económica de Estados Unidos. Y si veo los PMI también, o sea, esta información desafortunadamente no es gratuita, o sea que hay que rebuscársela para poder encontrarla, pero cuando vemos el PMI, o sea, el PMI es un indicador realizado por un instituto ya hace mucho tiempo, que digamos, es muy útil para ver el estado de la actividad económica, pero no la amplitud, porque básicamente lo que le preguntan es, se hace en base a encuestas que realizan a un gran conjunto de empresas muy importantes de cada uno de los países. O sea, fíjense que releva Estados Unidos, Reino Unido, la eurozona, bueno, Alemania, Francia, que son países, son justamente los países más importantes de la zona euro. Y lo que hacen es preguntarle, por ejemplo, ¿la producción de este mes fue mayor o menor al mes anterior? Y la persona va a responder mayor o menor, pero no cuánto. O sea, pero no le preguntan cuánto, porque ya consideran que esa información no estarían tan dispuestas las empresas a darla para decirle, bueno, ¿cuánto? ¿Vendiste 100 el mes pasado? ¿Cuánto vendiste este mes? ¿101? Porque no es lo mismo si vendiste 100 el mes pasado, vender 101 a vender 110. En ambos casos la respuesta es sí, vendí más, pero no es lo mismo. O sea, bueno, esa información no la tenemos porque lo único que preguntan es eso. Es la producción fue mayor o menor. Las órdenes de compra de los clientes fueron mayores o menores. Las horas trabajadas fueron mayores o menores. O sea, preguntan así y en base a eso arman este índice que el 50 es como que quedó igual, mayor a 50 quiere decir que la actividad económica, según los datos de estas empresas, está mejorando, ha mejorado. Y menos de 50 quiere decir que hay contracción de la actividad económica. En el COVID, imagínense lo que fue esto, los números eran bajísimos y después en el rebote, por supuesto, fueron pero súper altísimos. Entonces, lo que vemos acá, esto es el de marzo, o sea, el de marzo final fue también positivo de expansión y vemos el de abril parcial que publica este instituto, el de abril parcial también está marcando que no solo en Estados Unidos, sino incluso en la zona euro y en Alemania y en Francia, que son países directamente afectados, podríamos decir, por la invasión a Ucrania, la actividad económica se está expandiendo. Sobre todo, lo que más me importa a mí es la parte de servicios, porque las economías desarrolladas son economías principalmente basadas en servicios y justamente son los servicios los que fueron más afectados por el COVID. Entonces son justamente los que más les queda por recuperar. Esto, por ejemplo, si yo miro acá, por ejemplo, datos de la OCDE, en los datos de la OCDE yo puedo saber el porcentaje, como muestra acá, el porcentaje de servicios de la economía. O sea, qué porcentaje de la economía de los países está basada en servicios y qué porcentaje está basada en bienes tangibles, digamos. Entonces, Estados Unidos es 80% de la economía de Estados Unidos son servicios. Por eso justamente era tan importante el levantamiento de las cuarentenas con el COVID, porque justamente 80% de la economía no son bienes que se transportan en camiones, por ejemplo, y en barcos, son servicios. Acá abajo, por ejemplo, está el Reino Unido, la Unión Europea, 72%, Japón, que es un país más industrial, 70%, y la República de China, que la destaqué acá también, que como bien sabemos es un país que ha sido industrial, bueno, ya está migrando, y eso ya se viene hablando hace bastante tiempo, de que está migrando a una economía basada en servicios, pero aún así vemos que la mitad de su economía siguen siendo bienes tangibles. O sea, sigue siendo, como siempre se decía, China es la fábrica del mundo, sigue siendo la fábrica del mundo, pero como vemos, el esfuerzo del gobierno chino es a migrar la economía a una economía basada en servicios. Si alguien se pregunta cuál es esta línea de acá arriba, es Luxemburgo, que bueno, tiene el 87% de su economía está basada en servicios, pero bueno, no es un país representativo, digamos, no es un país que yo pudiera comparar con otros países. Entonces, a ver, conclusión para concluir esta parte. Lo que yo veo es que tanto en el PMI, tanto en el Leading Economic Indicators y tanto en la curva de tasas, intento ponerme en el lugar de aquellos analistas que dicen que se viene una recesión en Estados Unidos y trato de encontrarle justificación, a decir, a ver, en qué se están basando, o sea, a ver qué es lo que están mirando, y miro los datos y no encuentro forma de concluir que se viene una recesión en Estados Unidos. Y porque obviamente si se viene una recesión en Estados Unidos,
esto es el inicio de un mercado bajista, no es una corrección. Pero si no se viene una recesión en Estados Unidos, esto es simplemente una corrección de mercado, es oportunidad de compra y simplemente hay que tener paciencia para esperar hasta que esto termine. Y obviamente muchos me van a decir, bueno, pero el dato del PBI del primer trimestre de 2022 vino mal. Es verdad, vino mal. Acá está el reporte del Bureau of Economic Analysis, donde muestra efectivamente que se contrajo, o sea, el PBI se contrajo 1,4 en el primer trimestre de este año, pero justamente cuando uno ve este tipo de datos, lo primero que tiene que hacer, o sea, cuando ve un dato que viene demasiado diferente al esperado, porque se esperaba un crecimiento de 1,1 me parece, y vino 1,4 a la baja, cuando vemos este tipo de diferencias entre lo esperado y lo que vino realmente, lo que tenemos que ir a ver es, aprovechando que toda esta información es gratuita, bueno, vamos a ver el desglose, vamos a ver este reporte y acá vemos justamente el desglose. Acá vemos acá en el costadito, este 1,4, vemos que efectivamente el PBI se contrajo 1,4. Entonces, a ver, vamos a desglosar un poquito. Y tengan en cuenta una cosa, esto es real, o sea, esto es PBI real, o sea que esto está ajustado por inflación, o sea, esto ya tiene en cuenta la alta inflación que está teniendo Estados Unidos. Y lo que vemos acá, este 1,4, son porcentajes de cambio de un mes para el otro, como me dice acá, porcentaje de cambio desde el periodo precedente, pero después acá me dice que están ajustados por estacionalidad y anualizados, o sea que es como que tiene ajuste del ajuste del ajuste, pero bueno, voy a tratar de hacer una interpretación que se entienda. Vemos acá, el primer trimestre del 2022 vino con 1,4 de baja del PBI. Ok, ¿qué es lo que me importa? Saber si la actividad económica de Estados Unidos se está deteriorando. O sea, si esta baja del PBI tuvo que ver con que bajó el consumo y bajó la inversión. Porque el gasto del gobierno es algo aparte y puede ser que tenga algún componente de hechos de una única vez que no se van a repetir en el próximo trimestre. Y listo, entonces lo que a mí más me importa es el consumo y la inversión privada, que son justamente los principales motores de la economía. ¿Qué veo acá? Que a pesar de que el PBI bajó 1,4%, el consumo creció 2,7%. Creció 2,7%. Y más aún, creció el consumo de servicios, como vemos, de vuelta. La economía de Estados Unidos, 80% de la economía está basada en servicios. Así que miro acá, veo que el consumo personal, el consumo de las personas, creció 2,7% a pesar de que el PBI bajó. Y desglosando incluso ese 2,7%, veo que los servicios, el consumo de servicios creció 4,3% anualizado. O sea, muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta que los servicios fueron lo más castigado del COVID y que el 80% de la economía de Estados Unidos está basada en servicios. Vamos a ver ahora la inversión privada, 2,3% de suba con respecto al mes anterior. Vemos acá meses de 36%, el Q4 del 2021, pero bueno, nuevamente, tiene que ver con el COVID, tiene que ver con la recuperación del COVID. Acá ya estamos, digamos, normalizándonos porque ya, salvo en China, que todavía el COVID sigue teniendo preponderancia porque no sé por qué razón no han querido utilizar las vacunas que utilizó el resto del mundo y se han empecinado en utilizar la Sinopharm, que claramente no ha dado buenos resultados. Bueno, salvo en China, en el resto del mundo el COVID ya es algo bastante controlado. Y vemos que la inversión privada doméstica creció 2,3% durante el primer trimestre de este año, de los cuales vemos acá también inversión en equipamiento creció 15,3%. Entonces, nuevamente, ok, miro el dato, me dice, pero la economía de Estados Unidos cayó el trimestre anterior. Ok, vamos a mirar el dato, vamos a desglosar el dato para ver los pormenores de por qué cayó 1,4. ¿Dónde está la razón de la caída? Porque si efectivamente cayó el consumo y cayó la inversión, tengo serias razones para preocuparme de que va a venir otro trimestre de caída y Estados Unidos va a entrar en recesión y por lo tanto esto es el inicio de un mercado bajista y no una corrección de mercado. Bueno, no es eso lo que está ocurriendo. Veo esto. ¿Y dónde está la caída? Acá, en el gobierno. O sea, el gobierno ya desde el mes pasado, como vemos, está terminando los planes de ayuda, los subsidios del COVID, está como ya dando los últimos
que quedaban y es como que está terminando todo ese tipo de planes. Entonces vemos acá a nivel federal, bueno, cómo fueron bajando los gastos. Y también, obviamente, el gasto en defensa fue bajando, pero seguramente ahora va a volver a subir por todo el tema de la invasión a Ucrania. Y también vemos, obviamente, la balanza comercial negativa, como vemos las exportaciones menos 5,9, o sea, se redujeron las exportaciones y aumentaron bastante las importaciones. Obviamente la balanza comercial de Estados Unidos, como vemos en los meses anteriores, es decir, si le hacemos un seguimiento a los meses anteriores, la balanza comercial de Estados Unidos es bastante volátil, pero en general Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa. Y bueno, esto también contribuyó. Pero principalmente lo que contribuyó fue el gobierno. O sea, gastos del gobierno, subsidios, ayudas del COVID que están terminando ahora ya en estos meses. Como vemos, el mes anterior también hubo bastante baja con respecto a los meses anteriores, porque vienen bajando las ayudas del COVID ya desde hace tiempo. Y la balanza comercial fueron los principales contribuyentes a la baja del PBI del primer trimestre. Pero no fue el consumo y la inversión, que es lo que más me importa. O sea, el consumo y la inversión siguieron creciendo, sobre todo el consumo de servicios y la inversión en equipamientos, inversión de las empresas, inversiones a largo plazo de las empresas. Así que, a pesar de que el dato vino malo, sinceramente no me parece parámetro para creer que el dato de este trimestre que estamos transitando en este momento venga también mal. Sobre todo porque el Leading Indicator me sigue diciendo que la economía crece, el PMI me sigue diciendo que la economía crece, así que intento de ver a ver si la economía de Estados Unidos va a entrar en recesión y bueno, por más que le busque no encuentro razones para justificarlo. Bueno, y a modo de conclusión, la verdad que no voy a decir nada muy diferente de lo que ya he venido diciendo en el video, pero bueno, la verdad es que justamente las correcciones nos ponen a prueba como inversores. Las correcciones de mercado son las que nos permiten ver cómo nos comportamos en entornos volátiles y de mucha incertidumbre y en definitiva son las que nos muestran si servimos para esto o no. O sea, si podemos aguantar, porque esto es así, las acciones se mueven así y como ya lo hemos visto, vemos acá, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de los mercados financieros, del Standard & Poor's, que tiene casi un siglo de vida y va a seguir ocurriendo. Entonces, esto que está ocurriendo ahora justamente nos muestra si servimos para esto, si somos capaces de tolerar este comportamiento que tienen normalmente los activos financieros, o si mejor compramos obligaciones negociables, bonos que ajustan por inflación, algo más tranquilo, o compramos dólar MEP y nos quedamos ahí tranquilos, porque esto es así, y las correcciones de mercados no pueden ser predichas, y no pueden ser evitadas, o sea, porque son movimientos que ocurren de un momento para el otro, o sea, y cuando arrancan, obviamente, la causa no está clara de por qué arranca. Después las explicaciones siempre vienen una vez que la corrección ya está iniciada, pero nadie sabía que la corrección iba a arrancar el 5 de enero, por ejemplo. Y bueno, y después ya se dijo, no, es por la Fed, y después fue por la guerra, y por la inflación, y bueno, y todas las causas que ya hemos hablado a lo largo de este informe. Entonces, las correcciones no pueden ser predichas, sino que tienen que ser toleradas y, afortunadamente, también pueden ser muy aprovechadas por aquellos inversores que tienen conocimiento, que han estudiado las empresas, que entienden que las causas que se le atribuyen a esta corrección no son suficientemente fuertes para llevar a Estados Unidos a una recesión y por lo tanto esto no es un mercado bajista, y además conocen las empresas como para decir, esta empresa me gusta, esta empresa es interesante, tiene un buen modelo de negocios, tiene una buena gerencia, tiene una industria cuya estructura, como vimos la semana pasada, le permite proteger sus ingresos de la competencia, tiene barreras de entrada para nuevos competidores, es una compañía que tiene perspectiva de crecimiento, bueno, etcétera, etcétera, lo que siempre venimos diciendo en estos informes. Pero por supuesto, de ninguna manera una corrección de mercado es justificación para vender todo el portafolio y meterme, no sé, o en dólar MED, o en obligación negociable, o en bonos que ajustan por inflación, hasta que se calme, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, nunca se calma, o sea, nunca hay claridad absoluta, y el que espera claridad absoluta para comprar acciones va a estar comprando siempre muy caro y asumiendo un riesgo demasiado grande. La incertidumbre de los mercados, la incertidumbre de estos momentos, es la mejor aliada de los inversores que
compran buenas empresas aprovechando los buenos precios que estas han dado. Mañana, por ejemplo, es la asamblea anual de Berkshire Hathaway, es la asamblea anual donde Warren Buffett expone y da una especie de clase de inversión y a la vez responde preguntas. Y bueno, él seguramente hace mención a su pasado, a su trayectoria como inversor. Y bueno, fue justamente eso, fue justamente aprovechar los momentos de mucha incertidumbre para comprar empresas de muy buena calidad a muy bajos precios, lo que le permitió ser el inversor que es, o sea, el mejor inversor de la historia, no tanto por rendimiento, porque Gene Simons le ganó en rendimiento, pero sí por toda la sabiduría, por todo el conocimiento que ha dado en el mercado. Si nosotros queremos tratar de parecernos a él, aunque es muy difícil porque es un caso muy extremo, podríamos decir, si queremos parecernos un poco al tipo de inversor que es Buffett, lo que tenemos que hacer es eso, estudiar mucho la economía, entender qué es lo que está sucediendo en la economía y si se viene una recesión o si el crecimiento económico sigue, y obviamente también entender las empresas en las que invertimos para sentirnos tranquilos cuando el mercado por sentimiento inversor castiga innecesariamente e injustificadamente a empresas de muy buena calidad. Entonces, bueno, si les gusta esto, les interesa la inversión, quieren invertir en acciones, les interesa analizar empresas, conocer empresas, estar en los mercados financieros, pero la verdad es que esta corrección de mercado, que vuelvo a repetir, es absolutamente promedio, está un poquito más arriba del promedio, pero en cuanto a duración más o menos es lo mismo. A pesar de que esta corrección de mercado es bastante promedio si lo medimos contra la historia, les está afectando mucho emocionalmente, pero aún así quieren invertir en acciones. Bueno, lo que les está faltando ahí es principalmente conocimiento sobre finanzas del comportamiento, o sea, cómo manejar, cómo gestionar emocionalmente la inversión en acciones. Eso sería lo más importante que tenemos que lograr, porque como dijo Benjamin Graham, el padre intelectual de Warren Buffett, el mayor enemigo de los inversores son ellos mismos. O sea, básicamente el mayor enemigo de nuestro portafolio de inversión soy yo, básicamente. O sea, en el caso mío soy yo, en el caso de ustedes serán ustedes, pero para no complotar contra nosotros mismos, lo que tenemos que tratar de hacer es adquirir lo más posible de conocimiento de finanzas del comportamiento. Y afortunadamente hay un libro, que es este, de Morgan Housel, que se llama La psicología del dinero, que creo que es el mejor libro de divulgación de finanzas del comportamiento que se ha escrito. Los libros de Richard de Thaler, por ejemplo, que ganó el Nobel de Economía, son muy buenos, pero él ya es un académico, por eso ganó el Nobel de Economía, y por ahí son un poco más técnicos. En vez, Morgan Housel ha hecho un libro excelente que ha sido traducido a muchos idiomas y que explica muy bien qué tenemos que esperar al invertir en bolsa, cómo tenemos que gestionar emocionalmente nuestras inversiones, qué es lo que realísticamente podemos esperar del rendimiento de nuestro portafolio de inversión. Habla incluso de Warren Buffett, habla incluso de Gene Simons y si podemos llegar a aspirar a imitarlos a ellos o cuál es el costo que ellos han pagado por ser los mejores inversores del mundo. Y bueno, afortunadamente este libro tiene traducción al castellano, pero la traducción no es mala, o sea, a ver, la traducción no es mala, pero la traducción del título es horrible porque le han puesto cómo piensan los ricos. O sea, la psicología del dinero, cómo piensan los ricos. La psicología del dinero, cómo piensan los ricos. Bueno, es el mismo libro, a pesar de que le han cambiado enormemente el título. Y esa es la dirección a la que pueden ir si quieren descargárselo gratuitamente. Así que pausen el video, copien la dirección y se van a poder bajar la versión en castellano, por supuesto. Mi sugerencia, en este caso, para este caso puntual, si quieren leerlo todo, bienvenido, pero para este caso puntual, mi sugerencia es leer el capítulo 17, La seducción del pesimismo. Es excelente este capítulo que dice: el optimismo suena a un argumento comercial. O sea, yo acá diciéndole, miren, esto es una corrección de mercado, tengan paciencia, ya va a terminar, es oportunidad de compra. O sea, yo sueno a argumento comercial, o sea, a querer venderles algo. En cambio, el pesimismo, por el contrario, suena a que alguien intenta ayudarte. Entonces, el pesimismo es seductor. Y está muy bueno porque
Arranca acá obviamente y dice que el optimismo es la mejor apuesta para quienes invierten en bolsa, pero el pesimismo es más seductor, o sea, seduce más. Y él dice, bueno, justamente si una persona te llama a la madrugada para decirte que tiene una inversión que te va a hacer ganar, no sé, 50%, probablemente lo insultes o cortes directamente el teléfono. Pero si una persona te llama a la madrugada para decirte que una inversión que vos tenés en tu portafolio va a caer 50%, es probable que le prestes mucha atención. Porque no es lo mismo que te digan hay una oportunidad de ganar 50% o que te digan una inversión que vos tenés en tu portafolio va a perder 50%. Seguramente a esta segunda persona le vas a escuchar mucho más, porque estamos configurados para eso. Entonces, obviamente que él aclara, por supuesto, que cuando definimos optimismo, dice, los técnicos optimistas no creen que todo va a ir fenomenal, eso es autocomplaciente. El optimismo es creer que la probabilidad de que salga un buen resultado está a nuestro favor a la larga, aunque por el camino haya contratiempo. Esa es la idea de ser optimista. O sea, yo no estoy diciendo que las próximas semanas van a ser de la recuperación del mercado y que ya está, esto terminó y salgan a comprar, sino que digo, no tengo razones para creer que la economía de Estados Unidos va a caer, por lo tanto no tengo razones para creer que esto es un mercado bajista, por lo tanto las mayores probabilidades, hay más de un 50% de probabilidades, las probabilidades están en nuestro favor de que esto es una corrección de mercado y que por lo tanto esto es una oportunidad de compra. Ese sería mi optimismo basado en datos, y después incluso él habla un poco acá de lo que sería el optimismo racional, y después empieza a dar un montón de ejemplos, más que nada de la crisis financiera del 2008, donde en aquella época se veían comentarios muy grandes, así que, bueno, si les interesa gestionar un poco mejor sus emociones con respecto a la inversión, este es el libro que tienen que leer, es excelente, es un gran autor, esta es la dirección a la que tienen que ir para descargárselo. Y bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.